Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se vayan uniendo. Disculpen esta cara de horror, pero estoy hiper, ultra desvelada. Ya llegó nuestra invitada. Espérenme un segundito. Vamos a decirle a Paola que... Hola a todos. Ya le pedimos a Paola que entre y la Margator y, y Laura. Hola, Pao. Hola, ¿Cómo estás? pues dentro de lo que cabe bien. Perfecto, dame 30 segundos en lo que me funciona la tecnología, porque te podrás imaginar que a nuestra edad se nos complica un poquito más. Estoy invitando, si aprieto bien los botones, a la Margator y a Laura para que entren a este live contigo. Ahí está. Hello, ¿Qué onda? ¿cómo están? Hola Paola. Hola Hola. Paola. ¿Qué onda? Déjame nada más ver qué onda con Laura Manso, que por alguna razón, a ver, ya está. Déjenme ver. Hola a todos y a todas. Ya, hola Ivonne. Eh, Déjenme ver. ¿Por qué nunca me sale si invito, si me invitan? Es un desmadre, odio. Paula, dime algo, a tu edad. eh, ¿Se te complica los lives como se nos complican a nosotras? No Puedes decir la tanto. verdad. No. La verdad es que nunca había hecho un live. No soy como, no tengo esta personalidad de estar como posteando muchas cosas en redes hasta que pues sucedió todo esto. Lo que sí se me complica es que hagan estas preguntas como esa que hacen en árabe de por qué ya no utilizo el hijab, que pues eso siento que es algo como súper personal, pero bueno. Bueno, antes de empezar te voy a decir algo. Empieza a usar la tecnología, porque si de grande, de nuestra edad, quieres aprender a usar la tecnología, ya no se puede. Ya no O se va sea, a poder. ya no se va a poder. Entonces, todo lo que quieras aprender de tecnología, apréndelo en este momento de tu vida. Estoy tratando de entender, estoy haciendo un esfuerzo inmenso para entender qué son los NFTs. Olvídalo. Entonces, No, no, ya ahí voy, estás ahí en otro voy. nivel, ya no, Ya, olvídalo. ¿Qué son no, los bueno, NFTs? No, 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 no. NFT, no, ese es otro programa, no te vas a explicar ahora. Ese es Ok. en otro programa completamente Sí, distinto al de la conversación es un hoyo negro ese de tema. hoy. Sí, o sea, eh, bueno, pero Pao, mil gracias por estar aquí, mil gracias por acceder a hablar con nosotros. Sabemos que ha sido un fin de semana, ha de haber sido de altos, bajos y de desgastante. Entonces, te vamos a hacer preguntas, tú lleva la conversación y lo primero que nos encantaría es que a la gente que vive abajo de una piedra y no se ha enterado lo que pasó y lo que publicaste fue el jueves con Julio Astillero. Platícanos en 5 minutos qué fue lo que pasó y de ahí partimos. Bueno, pues ahorita yo ya estoy como prefiriendo no dar detalles del caso, ahorita les digo por qué, pero básicamente fue una agresión física que sufrí en junio del año pasado. Yo denuncio ante las autoridades cataríes, se empieza un proceso legal porque el agresor argumentaba pues una relación sin un contrato matrimonial entre nosotros, lo cual es un crimen en Qatar. Y pues las autoridades como que descartan mi denuncia de agresión, eso pasa como a segundo plano y se van como por la parte de la denuncia del crimen de tener una relación afuera del matrimonio. O sea, O sea, literal un noviazgo es ilegal. solo para estar bien claros, una agresión sexual, cualquiera está mal, pero esta fue una agresión sexual. No, esta fue una agresión física. Ok. Y obviamente esto pues a mí el hecho de que los medios utilicen el caso como quieren y digan que fue una agresión sexual cuando no lo fue, también complica
mi caso en Qatar. Hubo el caso de una ciudadana holandesa que ella sí sufrió una agresión sexual, a ella le pusieron algo en la bebida, un hombre árabe, abusaron sexualmente de ella y al ella ir a denunciar la violación, como no hubo un evidente forcejeo, pues a ella la meten presa y fue muy difícil lograr que a ella la deportaran y la deportaron con una multa, que fue como el mejor escenario. En mi caso, yo nunca argumenté que hubo una agresión sexual, fue una agresión física. Entonces, bueno, eso es como lo que yo he querido puntualizarle a los medios, pero no ha servido, porque siento que el amarillismo es pues es lo que impera para generar como más clics o más likes o no sé. Pues sí, entre la irresponsabilidad de los medios de no verificar aún lo que está publicado y también la tecnología, ¿no? Que nos atropella y en 2 minutos el mundo entero ya está comentando. Y bueno, pero entonces, qué bueno que lo aclares, fue una agresión física. Y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo finalmente logras salir de ahí? ¿Cuál es el estatus actual? El día de hoy, ¿en qué está el asunto, no? Esto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás. Claro. Sí, aquí también los medios hacen su trabajo y empiezan a decir que a mí ya me sentenciaron, e incluso personas que dicen que ya me dieron los latigazos. Eso también tuvo como muchísimo revuelo, lo de los latigazos, y pues sí, existen todavía países donde se administran castigos corporales, pues no creo que sirva de mucho decir que yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso no lo va a cambiar. Más de activismo, pero yo todavía estoy ante la Corte de Primera Instancia, entonces aquí el problema y la razón por la que yo decido alzar la voz no es porque hay una sentencia, sino porque yo me quedo sin dinero para pagarle a la abogada que me estaba representando y durante la segunda audiencia, pues la embajada no comparece, no asume mi representación y entonces pues ya es cuando yo quiero pues que el caso le ponga atención la Cancillería. Pues durante todo este proceso hubieron como varias cosas que la embajada no logró hacer eficientemente, como pues tener funcionarios que hablaran el idioma, eh, ¿Cómo? tener La un embajada no tiene, conocimiento. la embajada de México en Qatar no tiene funcionarios que hablen árabe. Traductor, un traductor que No, contratar. Ok. O sea, has oído la frase, tienes un trabajo, you have one job. sí, o sea, y creo que atendiendo a 600 mexicanos, pues no tienen una carga de trabajo pues tan pesada como un consulado, por ejemplo, no sé, en Arizona. Pero ahora se van a dejar caer 80, 100,000 mexicanos para el mundial. Entonces, es como, pues es algo que cuando lo discutí con el canciller era como una preocupación mutua. Dijo, yo también tengo esa preocupación, yo también siento que eso es como algo que hay que pensar muy bien. Y al menos pues coincidimos en eso y porque pues yo creo que la importancia de este caso como que se fue haciendo más grande y más notoria conforme iba avanzando porque dejó ver como varias faltas en el servicio exterior mexicano y también dentro de la burocracia de la Cancillería. El hecho de que yo haya tratado de buscar ayuda por parte de la Dirección de Protección para Mexicanos en el Exterior y que no le hubieran dado como la debida importancia, pues tal vez es porque no tienen esa familiaridad con los países, los países de Medio Oriente. Yo estudié relaciones internacionales y yo quería ser diplomática y yo quería justamente llenar ese vacío que había en la política exterior entre México y Medio Oriente, porque todo está como basado en la relación con Estados Unidos y Tratado de Libre Comercio, un poquito América del Sur, pero así como que eh, Medio Oriente, pues hay muchísimo desconocimiento. Justo por eso yo decidí no estudiar en México. Yo estudié Relaciones Internacionales en Kuwait
porque me quería como sumergir de toda la cultura y la política árabe y no de segunda mano. Ok, ¿qué va a pasar ahora, Paula? Pues ahora, después de la reunión, se me asignó ya finalmente representación legal. Voy a estar representada el 6 de marzo. eh, y yo sentí que la reunión con el canciller, pues hubo como mucho compromiso. eh, Fue muy orientada a la acción, no fue como solamente de pues, hablar sobre qué debería ser, sino, a ver, ok, pasaron estas cosas, estas son las deficiencias, ¿cómo las arreglamos? Entonces, pues sí, se asignó en un tuit, el canciller dice al mejor abogado de la Cancillería para coordinar la defensa, pero se va a, obviamente, se van a utilizar los servicios de un abogado o abogada catarí. Una pregunta, Ay, y me están preguntando, ¿por qué necesitas regresar al juicio? O sea, tú estás ahorita en México. ¿Por qué sigue habiendo un juicio? ¿Vas a regresar? ¿Cuál es el estatus de eso? ¿Por qué? sí, aquí no tengo mucha claridad respecto a esto porque pues la embajada me refirió a una abogada que yo tuve que pagar. Y esta abogada no es penalista, ella se especializa en derecho familiar. Entonces, cuando yo le pregunto si yo no estaba presente y si el agresor no estaba presente, entonces, ¿qué, qué, qué, qué procedía? O sea, ¿se iba a juzgar in absencia o iban a aplazar el juicio? Ella me dijo que se iba a juzgar en absencia, o sea, que no iba a importar que yo no tuviera representación. De repente pasa el 14 de febrero y vuelven a aplazar la audiencia, entonces dije, ah, no, pues no es in absencia, es ahí me di cuenta de que estaba siendo pues, mal representada y tal vez lo fui desde el principio, tal vez mi comparecencia ante la fiscalía, ante la fiscalía pública pudo haber sido mucho mejor, pero pues teniendo una abogada que no se especializa, o sea, es muy buena en derecho familiar, pero en derecho penal, pues no es su especialidad. Entonces, estábamos como que jugando como con muchos supuestos y había muy poca claridad tanto por parte del comité organizador, o sea, de mi trabajo, que también es una entidad gubernamental, no sabían qué iba a pasar. Ahí, pues, quien tenía que informarnos como qué iba a pasar eran, pues, la representación legal que yo tuviera junto con la embajada, pero pues había como muchísimo desconocimiento. Entonces, yo tengo los ojos puestos en el 6 de marzo. Si no Ahora, se dicta una sentencia, yo no sé lo que vaya a pasar. Ahora, para, otra para, cosa, perdón, vas a es que Margarita. hay muchas preguntas de gente que efectivamente no tiene tanto contexto. Cuéntanos qué hacías allá, cuánto tiempo llevabas allá, o sea, estabas trabajando, o sea, ¿por qué? Como para entender cómo pasa una cosa así. Y a O sea, propósito de eso, de una vez agregar, si trabajas justamente para la organización, entiendo, del Mundial de Qatar, ahí la FIFA, ni sus luces, nadie más, además de la embajada, algún otro organismo. Gracias. La verdad es que mi trabajo, o sea, el Supreme Committee for Delivery and Legacy, que es el comité organizador, es como la entidad del gobierno de Qatar que se fundó para organizar el mundial, o sea, localmente. Ellos fueron los que me dieron mucho apoyo. Incluso ayer hablé la directora de Relaciones Exteriores del comité y me reiteró su apoyo, me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Ya vi que esto se volvió muy grande, pues dime si hay alguna manera en la que yo pueda ayudarte, ¿no? o sea, te Ella fuiste a desde, trabajar para la organización del Mundial. ¿Y cuánto tiempo llevabas allá? yo llevaba un año y medio. Yo me fui en enero de 2020, me tocó toda la pandemia vivirla allá, pero yo estaba casi recién llegada. Y, y pues yo era muy feliz. O sea, yo viví la mayoría de mi vida adulta en Medio Oriente y conseguir ese trabajo en Qatar que juntaba como tres cosas que a mí me encantaban, que era como el fútbol,
la economía conductual y estar en un contexto árabe era como, o sea, soñado para mí. Ok. Y entonces, un día estás en tu casa, perdón, pero es que hay mucha gente preguntando. Un día estás en tu casa y entra alguien y te agrede físicamente, ¿correcto? Sí. Y entonces te logras ir, pero se te juzga a ti de regreso porque tú eres, o sea, por mantener una relación fuera del matrimonio. ¿O cómo es la cosa? O sea, guíanos tantito antes de entender lo que está pasando y cómo te podemos ayudar a resolver. Para poder entender la dimensión del peligro de esto, no solo por ti. O sea, es un país donde va a ser el mundial de fútbol. ¿Cuántas mujeres no están trabajando ahí? O van a ir de turistas, o van a ir a tal, y se corre este... O sea, ¿cómo puede ser que la FIFA escoja un lugar en donde la postura ante la mujer es tan extremista, ¿no? Y creo que eso es importante ver en ti, como tú eres una chava que está trabajando, está normal, y cómo de pronto te puede cambiar todo o sea, está normal, me refiero a, estás súper tranquilo, ¿no? O sea, estás trabajando, y cómo de repente una cosa se puede voltear contra ti, y cómo luchar ante eso. Claro, pues hay muchísimas notas que pues lo dicen bien o mal. Hay un artículo que yo escribí que está en la columna de Julio Astillero que pues detalla un poco más. Como bien dices, el peligro que esto puede representar es que pues yo hablaba árabe, yo conocía las leyes del país. En el momento en el que a mí me exigen una prueba de virginidad, dije, no, esto ya se complicó. Pero alguien que no lo sepa, los mexicanos que no hablen árabe o que no tengan ningún tipo de contexto sobre las leyes locales, porque no tienen que tenerlas, o sea, ellos van a disfrutar un evento de fútbol, un evento que la FIFA garantiza, que es un evento incluyente, que es un evento que no admite la discriminación, pues no tienen por qué saber que el hecho de pues, tener comportamientos normales, como los tendrían en su país, puede representar un riesgo, pues hasta criminal, ¿no? Para las, pues para todos los aficionados y sobre todo para las mujeres las puede dejar en un estado de indefensión. Por ejemplo, los hospitales tienen la obligación de reportar cuando un embarazo se da fuera del matrimonio. Si va una chava embarazada y tiene un bebé prematuro y no está casada, ¿qué va a pasar? O sea, tal vez se aclare que pues ella solamente estaba de visita, pues para el mundial sucedió esto, en su país fue que se entabló esta relación, pero el mal rato pues lo va a tener que pasar. ¿Cuáles son como las herramientas que van a tener las embajadas para atender a toda la gente que va al mundial? Pero aún si no hubiera un mundial, creo que nuestras embajadas tienen el deber de estar pues preparadas para que ningún connacional claro, diga algo así. Aquí hay, o sea, como eso, focos rojos en el sentido de el servicio exterior mexicano y la atención que le da a los ciudadanos que están fuera del país, ¿no? Otro, el asunto de la FIFA y cómo organiza esto y cómo se establecen los acuerdos el mundial pasado fue en Rusia. En Rusia está prohibido de la comunidad LGBT. ¿Qué iba a pasar ahí? Había todo un cuestionamiento y parece que de repente no se toma en cuenta. Y tres, yo también quería preguntarte, Paola, justamente cómo te ha ido, porque luego decimos, pues Qatar ahorita está cercano por el Mundial. Qatar y sus leyes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en México? ¿Cómo te ha ido precisamente en redes sociales de la gente de México? Porque luego es sorprendente que nos creemos un país un poco más avanzado, supuestamente que Qatar, exacto, y nos topamos con hombres y mujeres que pues agreden, ¿no? Dicen, bueno, pues por algo te había pasado, toda esta parte que también es durísima porque ya has tenido nada más la valentía de, bueno, pues decidiste hacerlo público, levantas la mano, etcétera. Ya eso es en sí una valentía brutal
como para que alguien o las sociedades y las redes te regresen más violencia? Pues esto era lo que me había ya advertido una amiga muy querida que también estaba como en el caso estuvo en el caso de Pedro Salmerón. Ella me dijo, a ver, si esto se va a medios, puede pasar esto, esto y esto y esto. No, no dejes no leas los comentarios porque pueden afectarte mucho, porque hay mucha gente, ya sea que, bueno, empezaron a decir que esto era una cortina de humo para defender la corrupción de los hijos de AMLO, para como esconder y tapar la corrupción de los hijos de AMLO. Después, pues cuando yo me reúno con la Cancillería me dicen, no, pues que ¿por qué poquito te vendiste? Como si yo me hubiera vendido a Morena. Cuando dije, bueno, pues tú dime cómo me vas a ayudar, ¿no? Porque hoy por hoy pues, la Cancillería es la única que me puede ayudar. Entonces, pues recurro a ellos, obviamente, pues siendo un poco pragmática. Muchas personas son como antisistema, entonces me dicen, muchas veces con buena intención, como no confíes, no dejes no dejes que la Cancillería maneje el asunto, pero pues la verdad es que a mí pues es este asunto, pues la Cancillería es la única entidad que me puede ayudar, es la única como institución que sí puede como darme una representación legal, nadie más. Entonces, pues trato de ignorar eso. Después está como la islamofobia, que eso es lo que más me preocupó ayer. Claro, claro, cierto. Y el objetivo sería... Una pregunta. ¿Cómo estás tú? Estoy como on edge, o sea, es como pues hay muchísimas emociones todo el tiempo. Cuando llega como el comunicado de la Cancillería, pues a mí me extraña mucho porque primero que nada dan como detalles del caso que pueden ser sensibles, que pues me pueden poner en riesgo. Yo pensaba, pues es que esto no tiene ningún otro objetivo más que el desacreditarme, porque pues, se lo mandan primero a los medios de comunicación. También decían cosas que eran totalmente falsas, como que el cónsul me brindó una asesoría sobre cómo podía ser esto usado en mi contra. Eso nunca pasó. Como que yo hablaba árabe fluido, o sea, sí me defiendo en árabe, pero no hablo árabe fluido, y menos para defenderme en términos legales. Y lo más grave, aseveraban que yo, que yo tenía representación legal y que yo contaba con representación legal, lo cual era, pues creo que el punto principal de ir, de acudir a los medios, el tratar de pedir que hubiera pues, representación legal por parte de la Cancillería. Entonces, pues pasa esto, a mí me da fuertísimo eso, porque entonces dije, ¿por qué lo harían sin ni siquiera reunirse conmigo? ¿Por qué como que ese golpe bajo? Y yo me acuerdo que yo temblaba y estaba mi mamá conmigo y llorábamos juntas y ya después al día siguiente, terminando una entrevista con Julio Astillero, me hablan de la Cancillería y me habla justamente la directora de Protección para Mexicanos en el Exterior y me pregunta cómo estoy y yo dije, pues se tardaron 8 meses en hacer esa pregunta, pero me dice, el canciller quiere verte. Y entonces ahí yo pensé que como que era broma, o sea, dije, no, no es cierto. Y luego dije, en el camino a la Cancillería, pues seguramente esto va a ser como un formalismo para que, pues chance, tomen una foto y digan, ok, ya se terminó el asunto, ya le dimos atención. Pero el canciller me dedicó, pues, una hora de su tiempo para de verdad escuchar, o sea, tenía una intención de verdad, escuchar qué es lo que había pasado, o sea, cuáles eran las cosas que que la embajada no había hecho bien y sobre todo quería que el caso fuera como un precedente, sentara un precedente y desarrollar este protocolo para todas las embajadas que tengan
un sistema, en países que tengan un sistema legal muy contrastante al mexicano, donde comportamientos que serían normales en México podrían incriminar a mexicanos en el extranjero, pues cómo capacitar al personal para que los connacionales y sobre todo las mujeres nunca llegaran a estar en una posición de indefensión. Y creo que ahí es donde está como, creo, todo el objetivo de hacer esto grande, es que no le vuelva a pasar a ningún mexicano, que ojalá que otras embajadas de otros países también tomen este tipo de protecciones, de medidas, de instrumentos, de herramientas que puedan desarrollar para sus diplomáticos y de verdad transversalizar la perspectiva de género, porque si bien existe como desde, pues, el canciller está muy comprometido con la perspectiva de género, el hacer que eso baje a las instituciones como a las embajadas, a los consulados, es difícil. Entonces se le tiene que dar seguimiento a esa política feminista que se declaró en 2020. Exacto, no sirve de nada que los directores, los altos mandos lo sepan y no capaciten hacia abajo, ¿no? Falta mucho por hacer en cuestión de perspectiva de género, es un gran punto interesante. Y yo me sentí, la verdad, sí me sentí como esperanzada de que se iba a hacer algo, porque también, pues yo me puse a la disposición del canciller y dije, pues si de algo sirve que yo haya vivido la mayor parte, pues toda mi vida adulta en un país, en varios países árabes, si de algo sirve esa experiencia para la estrategia del mundial, pues, me pongo a su disposición, porque a mí lo que me interesa es justamente que las mexicanas y los mexicanos estén protegidos. No, bueno, de entrada que se vayan consiguiendo un traductor, güey. O sea, va a haber un mundial de fútbol allá. Se van a dejar ir no sé cuántos mexicanos. ¿Cómo chingados es posible que no tengan alguien que pueda traducir? ¿No? Si un mexicano está en problemas allá. No, o sea, impresionante. Mencionaste, Paola, la islamofobia. ¿Qué podrías andar un poquito al respecto? Ya nos queda poco tiempo, pero me parece también un tema muy importante. A mí lo que más me preocupó de la respuesta pública, dejando pues a un lado como las críticas personales, el hecho de que pues estaban repartiendo los medios mi teléfono con quien quisieran y demás, o sea, es la parte personal, pero la parte como comunitaria, porque pues yo le tengo mucho aprecio a la comunidad musulmana en México, pues yo me sorprendió mucho la islamofobia con la que respondían las personas, algunas como apoyándome, diciéndome, pues sí, obvio, porque te vas a este país con una religión retrógrada y todo esto, tal vez no sabiendo que es una religión que yo practico, y la otra parte pues era como también diciendo, es que tú te vas a meter a la boca del lobo y entonces básicamente pues yo lo merezco como por tonta y yo sigo una religión que es retrógrada, que o sea, todas esas cosas. Y digo, ok, si están indignados por alguna injusticia, creo que la islamofobia no es la manera de contestar. Yo pues hice un tuit de eso y las personas como que medio se enojaron por eso. La verdad es que el 80% de las personas son muy receptivas, todo muy bien. Dijeron sí, totalmente la islamofobia no tiene lugar en este discurso, pero el hecho de que X persona tuitee, Mohammed era un no sé qué, no tendrá impacto así como un impacto así mundial, pero si eso lo vamos como que sumando y sumando y sumando y sumando, y las personas que se unen al discurso empiezan a ver la islamofobia y empiezan a ver que como que es por ahí, o sea, que hay que como que criticar a Qatar por ahí, yo diría que no. Además, pues también la gente se sorprende cuando digo que yo le tengo un aprecio especial a todos los países en los que he vivido, le tengo un aprecio especial a Qatar y a su gente, y de hecho acabo de ver que un amigo mío catarí, pues
se acaba de conectar, yo tengo muchos amigos en Qatar, yo no tengo por qué declarar una guerra en contra de Qatar, ni tampoco la Cancillería, porque además si lo piensan en términos pragmáticos, no le conviene a nadie. Y además, pues yo no soy tan importante como para suscitar eso, ni es lo que quiero, ¿no? Yo lo que quiero es que de nuevo, en todas las embajadas y consulados se protejan a los mexicanos, porque no solamente es en los países árabes, o sea, tenemos embajadas en todo Estados Unidos donde hay personas que no hablan inglés, que tal vez ni siquiera hablan español, hablan un dialecto indígena, un idioma indígena, y tienen además la condición de vulnerabilidad de ser migrantes, pues, ¿cuáles son ahí los protocolos? O sea, hay protocolos como establecidos para darles esa protección o no. Te quiero decir algo que no estoy de acuerdo en todo lo que llevas diciendo durante media hora. Cuando dices yo no soy tan importante. Una persona que se atreve a alzar la voz para demostrar algo que está mal es muy importante, muy importante. Entonces, sí eres importante y tu causa es importante. Muchas gracias. Y los errores que estás demostrando en el sector mexicano son muy, muy, muy importantes, porque no a lo mejor, seguro que tú levantes hoy la voz y que se haga un cambio, va a permitir o va a impedir que exista un problema o sea, tú con tus palabras estás defendiendo a quién sabe cuánta gente más, o en un país árabe, o a un migrante en Estados Unidos, o a un muchacho perdido en Europa, o a alguien, o sea, estás marcando una manera de actuar que va a ayudar a alguien más, y eso es muy importante. Siempre. Ahora, muchas gracias. De acuerdo. ¿Qué hacemos nosotros para ayudarte a esto y para ayudar a otros mexicanos que puedan estar perdidos en un país? Bueno, perdidos lo digo entre comillas, ya sé que no estás perdida, pero ¿qué hacemos? ¿En qué te ayudamos? ¿O qué quieres decir? ¿Qué mensaje quieres mandar, Paola? Claro, creo que lo más importante es ahorita como que estar súper pendientes del 6 de marzo, porque el caso no es solo mi caso, como lo dijo el canciller, pues sienta un precedente, es como un parteaguas, entonces, pues sí, como los medios, pues tener esa función de, en vez de irse por el amarillismo, pues estar ahí como para garantizar la rendición de cuentas del gobierno, porque finalmente, a pesar de que yo me sienta pues agradecida de que el canciller me haya recibido, esto no debió de llegar a ese nivel. Ellos debieron hacer su trabajo y justamente lo que están haciendo ahora es su trabajo. Lo están haciendo, yo espero, para generar un cambio positivo y voy a tener esa fe en que la Cancillería va pues a cambiar, a transversalizar la perspectiva de género a todos los niveles, desde México y hasta todas sus embajadas y todos sus consulados. Y bueno, lo que hay que hacer es estar pendientes, es estar pendientes a que eso se resuelva, porque pues vemos muchas historias y a mí me llegaron mensajes de historias de terror de gente que había sido abandonada por sus embajadas en países que entraron en conflicto, en Egipto, por ejemplo, durante la primavera árabe, y que las embajadas ni siquiera contestaban el teléfono. Entonces, pues hay que como tener ese tema en la agenda siempre hasta que se resuelva y hasta que esos mecanismos y esos protocolos estén en funcionamiento. Totalmente. Y acordarnos de que la violencia no solo existe en otros países y no solo se da lejos, en otras culturas. Es un tema mundial y es un tema muy presente en México, que también del cual hay que hablar muchísimo, porque lo hemos escondido durante tantos años, avergonzándonos cuando atravesamos por ella, que es súper destructivo, ¿no? A nivel humano. Y también la relevancia que tiene, o sea, siempre vimos nombrar al nuevo embajador, al nuevo canciller, y nos vale madres, ¿no? Porque tú vives aquí y dices, pues allá quién sabe qué pase, están allá felices, los mandan a vivir. No, güey, tienen una chamba súper importante, y de ahí que es tan trascendental que nominen a Jesús Rodríguez, o cómo se llama esa señora, güey,
o al otro señor que es un Salmerón. acusador, o sea, güey, y no hacemos nada, o sea, esa es otra parte de participar activamente como ciudadanos, de estar involucrados ahí, de decir, güey, esta persona no puede ir ahí. Imagínate que un tipo como Salmerón está en Qatar y ese es el que te tiene que ayudar a ti en un país extremista contra la mujer. O sea, es importantísimo entender la relevancia que tiene mandar gente preparada fuera de México a representar a México, pero sobre todo para ayudar a los mexicanos fuera Totalmente, de México. totalmente. O sea, no es vacilada. Uno piensa que el embajador es una persona o el equipo diplomático en un país es la persona que organiza Las cenas. exposiciones o eventos Sí. en un país. El papel del servicio diplomático mexicano para los mexicanos en el exterior es absoluto y totalmente importantísimo. En términos Sí, legales, en términos de representación, Claro. en términos económicos, si lo quieres dejar de otra manera para la representación de México. Entonces hay que poner, o sea, hay que poner el dedo en la llaga absoluta y totalmente. Sí. Pau, Muchísimas gracias. te felicito y nos podemos imaginar que no te le estás pasando absolutamente nada bien. Nos podemos imaginar que tu familia tampoco se le está pasando bien. Y te mando un abrazo a ti. Les mandamos un Muchísimas abrazo a ellos y tienes nuestros datos y nuestro teléfono y si ves en cualquier momento, cualquier cosa que nosotras tres podamos hacer, estamos nosotras a tus órdenes. Mil gracias, de verdad. Y gracias por la invitación. Y gracias por ser valiente. Mil gracias. Bye. Bye. Listo. Se va a quedar grabado para todos los que... Se va a quedar grabado este live en nuestra hoja para todos los que lo quieran ver desde el principio. Nuestra hoja siendo nuestro feed. O De sea, los Razariscas. Necesitamos un En nuestro update de cuaderno. términos en tecnología. En nuestro folder, aquí en... Otra cosa que veamos de la tecnología, los términos. Vayan a oír también nuestro programa esta semana que estuvo bien bueno. Adiós, o sea, manos. esto podemos ser parte 2 de lo que dio la tecnología. No, Esta 100%. plática la vamos a imprimir en Word y les mandamos las fotos. Por fax. Se las vamos a mandar Por fax. Se las mandamos por fax. Y esto fue, nadie nos preguntó. Gracias. Bye. Adiós. Bye.